¿Qué pasa, amigos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mirad, no sé si la GoPro va a coger, qué vistas más chulas hay ahí arriba. Todavía hay algo de nieve, ¿vale? Bueno, hay bastante nieve ahí arriba, ¿eh? Estamos en febrero, a mediados de febrero y hay bastante nieve todavía, ¿eh? Hemos tenido a primeros de febrero mucha nieve. Justo empezar febrero y últimos de enero ha caído bastante nieve, mucho frío. Hoy también hace frío y estamos ahora estamos a 2 grados sobre cero, ¿vale? Hace frío. Ya sabéis que cuando la nieve está ahí arriba, el viento va pegando y si hay nieve, hay frío, seguro, sí o sí, ¿eh? Cuando hay nieve, el frío está asegurado. Si no hay nieve también, pero si hay nieve todavía, mucho más. Y bueno, vamos bien equipados, o sea que... Pero nada, vengo ahora de Navarra, hemos estado haciendo una ruta a mi bola, tranquilito, me apetecía. Y nada, quería compartir con vosotros este vídeo. Digo, venga, hacemos un vídeo para el canal, como siempre. Y me he metido por esta carretera Azpiroz. Podemos ir por la 15, por la autovía, o podemos ir por esta carretera de montaña, que es mucho más bonita y no tenemos nada de tránsito de vehículos. Evidentemente cogeremos algún vehículo, pero será lo mínimo, porque yo digo que la gente tira por la autovía. Evidentemente esta carretera, pues hace años, pues es la única que había y todo el tráfico venía por aquí. Imaginaos, chicos, queríais ir a Navarra o venir de Navarra a San Sebastián, teníamos que venir por aquí, por esta carretera, imaginaos. O sea, no se puede adelantar, entre comillas, 2 carriles, trailers. O sea, esto era un caos, pues como todas las carreteras. Aquí tenemos humedad, quietor. No sé si la GoPro va a coger, pero ya os digo, tenemos 2 graditos, el asfalto está a 2 grados también, ¿eh? Al final el ambiente va como en todos los lados. Si hay 2 grados aquí, también lo hay en la carretera, y también lo hay en los árboles, y también hay en todos los lados, ¿eh? Entonces, esta carretera, ya veis que tenemos zonas de sol y zonas de, como ahora, de mucho sombrío, que aquí no pega el sol durante el día cero. O sea, aquí no pega nunca el sol porque no llega a entrar, porque la zona no le deja entrar. Y si encima le añadimos esos 2 grados, pues, y yendo en moto, pues imaginaos, tenemos que ir ahora aquí con pies de plomo, ¿vale? Y es una carretera que la verdad que si hace una temperatura buena se disfruta muchísimo, porque como os digo, no hay nada de tráfico y es una zona de curveo de moto muy chula, ¿eh? Yo esta zona la he hecho muchas veces, porque lo que os digo, pues los paisajes, ya ves, estamos dentro de la montaña y es una zona de curvas muy chula para andar en moto. O sea, hay árboles caídos ahí, los han cortado, no sé. Pero claro, hoy tenemos el hándicap de que, pues bueno, estamos en febrero y es lo que toca, estamos en pleno invierno y ya veis, nieve, frío y bueno, hay que ir despacito. Mira qué chorro de agua más bonito que hay de ahí, del monte. Será agua buena, seguro, ¿eh? Tiene que estar congelada, ¿eh? Oh, qué pena esta carretera, que esté hoy así tan fresquita. Bueno, ya lo sabía, ¿eh? Tampoco es una cosa que me pille de sopetón, las cosas como son. O sea, esto yo ya me lo esperaba. Yo, por las carreteras que me meto, ya sé cómo van a estar. Entonces, bueno, os lo cuento, pero está claro que aquí, con 2 grados, pues esto es lo que toca. Son curvas hoy de paseo, no son curvas de disfrute, como suelo decir, ¿eh? Yo, cuando hace buen tiempo, como os he dicho antes, pues bueno, pues esta carretera pues te incita a darle un poquito más de caña, no a lo loco, por lo menos en mi caso, pero sí que vamos un poquito más rápidos, más ágiles y vamos disfrutando, ¿vale? Con mucha seguridad, por supuesto, pero vamos disfrutando, porque sabes que la moto, pues bueno, el asfalto está a una temperatura buena y la moto se va a agarrar muy bien. Pero ahora, pues aquí, fijaos, salimos de una curva y lo que te puedes encontrar es una pedazo de placa de hielo que te entra en la risa y te vas a ir al suelo sí o sí. Entonces, bueno, pues hay que prevenir y ya está. Y la vida continúa, chicos, la vida continúa. 2023, nos están pegando palos por todos los lados. Hace poco he hecho un vídeo que se ha viralizado, se ha hecho viral bastante, que hice de los coches, de los eléctricos, que si yo tenía 4 coches o 3 y que los tenía que tirar al desguace. Y bueno, ese vídeo ya os digo que se ha viralizado bastante y ya sabéis cómo está el tema ahora. Estamos en
una dictadura constante. Por mi parte yo lo veo así, o sea, yo cada vez, o sea, me echo las manos a la cabeza, igual que me imagino muchos de vosotros. O sea, esto es una dictadura en toda regla, o sea, ya no nos permiten hacer nada, cada vez somos menos libres, yo por lo menos me siento así, yo cada vez me siento menos libre, cada vez nos están cortando. Es mi opinión personal, ¿vale? Seguramente que tú no piensas igual que yo y no tienes por qué hacerlo, evidentemente. Yo os hablo de mi experiencia y de lo que yo pienso y de cómo veo esta sociedad hoy por hoy. Hoy toca videochapa, chicos. Hoy creo que va a tocar videochapa, porque es que ya os digo, yo cada vez veo que nos están cortando más las alas, cada vez más, y creo que lo que tenemos los seres humanos, sobre todo, tenemos muchas cosas buenas, por supuesto, pero lo que tenemos que tener es la libertad. La libertad en todo, en pensamientos, en expresarnos, en todo. Y yo veo que cada vez nos están asfixiando, ahogando, con todo, ya veis. No solamente me refiero a los vehículos, que también, ¿vale? Ya veis que ahora nos están poniendo dictaduras de que nuestros coches no van a poder entrar en X sitios, que no sé qué, nos están vendiendo la moto, lo que digo yo, que si contamina, que si no contamina. O sea, pero ¿cuántos países hay que están contaminando y no hacen nada? Es lo que yo digo. Estos países asiáticos, esta gente, estos países que tienen los ríos contaminados, que ya veis que echan a los muertos en los ríos, que echan la basura, se limpian un jabón en los ríos, los indios y toda esa gente, en muchos sitios de la India, y ya veis cómo está todo aquello. Allí, ¿qué pasa? ¿Eso qué es? ¿La ciudad sin ley o qué? Y más zonas. No quiero tampoco ponerme aquí a decir todas las zonas, pero hay muchas zonas. Y yo entiendo que hay que respetar, que hay que tener medio ambiente, pero coño, ya hemos llegado a un extremo que, ostras, lo que nos quieren imponer, el tema de coche eléctrico, ya sabéis que yo de momento no soy partidario, ni mucho menos, ni porque no lo veo, ni económicamente, porque es un pastizal. Yo lo que digo, ¿quieres que yo tire mi coche al desguace? Vale, regálame uno eléctrico, ya está. Regálamelo, regálame un eléctrico y yo ando con un eléctrico y tiro el mío al desguace. Ya está, pero o sea, ¿yo por qué me tengo que gastar 30 o 40 mil euros en un coche eléctrico? Y luego alguno me saldrá, joder, pero tienes de segunda mano por 15.000 o 20.000. Sí, ya me entendéis, ¿no? Pero si un coche normal eléctrico, pues te tienes que gastar una pasta que todo el mundo no va a poder. Y lo consiste un vídeo también hace poco. ¿Dónde lo cargas? Sí, el que tenga garaje, de puta madre, pero el que no tenga garaje, ¿qué? ¿En la calle? Si no tenemos infraestructura para todo eso ahora mismo. Es que nos quieren vender la moto, y luego y luego lo calamos. ¿Qué está pasando con los coches? También ahora vas a comprar un coche nuevo y te tarda un año o más. Yo tengo amigos y clientes que han pedido el coche hace más de un año. Hace más de un año, os lo prometo, Mi sobrino ya lo tiene, pero también está esperando un año. Clientes, amigos, pidieron un coche nuevo y no, es que no llegan los chips, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Esto es una vergüenza. O sea, es una vergüenza. Antes un coche te tardaba unos meses, porque pedías una tapicería especial, ¿vale? Un color determinado, un modelo determinado, más exclusivo, etcétera. Lo que os digo, un color, y sí que te tardaba más, y bueno, eso es de entender. Pero es que ahora mismo te pides un coche, lo que sea, un coche básico, ¿vale? Que te hace falta para el día a día, y te dicen que no, es que no hay chip, es que no sé qué. O sea, pero ¿estamos locos o estamos locos? ¿Y esto por qué ha pasado? Ah, amigo, ¿por qué ha pasado esto? Claro, hemos tirado de los chinos, son más baratos, ¿verdad? Los chinos, Ah, amigo. Es que luego decís, mucha gente, los chinos. Hostia, pues todos los componentes eléctricos, electrónicos, yo no voy a decir que todos, ni mucho menos, pero muchos, la mayoría, y en vehículos, ya veis, se utilizan, y ya no en coches ni Hyundai, ni o sea, coches premium, ¿vale? Estamos hablando de marcas Mercedes, Audi, ya me entendéis, Porsche, muchas marcas usan componentes electrónicos chinos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Vale? Y yo aquí estamos con mi CF Moto China, ¿vale? CF Moto China 650 MT, ¿vale? Y a día de hoy va de maravilla, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Pero claro, hemos dependido tanto de los chinos que ahora los chinos dicen, ¡quietos! Ahora, claro, nos tienen agarrado de ahí, de los huevecillos, nos tienen agarrado de los huevecillos, y no será porque no tenemos ingenieros y tenemos aquí cosas, ya veis, pero claro,
Ahora dicen que sí, que quieren empezar, bueno, ya han empezado, a producir aquí sistemas electrónicos, que no sé cuántos, que para aquí, que para allá. Pero hostias, es que ahora. Entonces lo que os digo, esto es un caos, es un desastre. Yo ya sé que es un vídeo chapa, pero pues bueno, es que es lo que hay, es que yo ya estoy desesperado. Ya pones la tele y ya es que es toda una mierda. Ya os digo, cada vez nos están cortando más las alas, está todo por las nubes, vivir es una locura, los sueldos son de mierda y tienes que estar todo el día trabajando como un auténtico cabrón para ganar 4 duros y es una pasada cómo está el tema y no quiero ser pesimista, pero tiene pinta que se va a poner peor, ¿vale? El tema. Entonces, pues, ¿hasta dónde está cuándo? Siempre se dice lo mismo, ¿no? Y es verdad. Antes, por nada, hace años salíamos a la calle y protestábamos y no sé qué, y para aquí, ahora ya la gente ya no protesta. Bueno, sí, protestamos todos. En los bares, vas al bar a donde tu amigo, te estás tomando un café, te estás tomando una copa y pones a parir al primer político que pillas o pones a parir al que sea y yo aquí también en la moto, ya veis que siempre voy criticando, voy aquí, es que... pero lo hacemos siempre, pues eso, desde con amigos o la tele o aquí en vídeos motoblog o criticamos en las redes sociales, pero lo que se hacía antes de salir a la calle ya no se hace, eso de que antes todo el mundo venga a la calle, nos poníamos ahí todos, cortábamos las carteras, hacíamos lo que sea. Yo cuando era pequeño me acuerdo que salía con mi madre y las liábamos las de Dios, íbamos a protestar a los ayuntamientos, hacíamos lo que sea, tirábamos papeles, hacíamos de todo. Y digamos que bueno, pues era así y yo creo que se conseguían las cosas, no sé, yo os digo, os hablo de hace muchos años, era pequeño, pero yo creo que se conseguían las cosas, por lo menos se nos escuchaba, ¿vale? Pero es que ahora todos nos quejamos, todos, y esto es así, la mayoría, no voy a decir 100%, pero ya me entendéis, y la verdad que no se consigue nada, porque al final nos estamos acostumbrando a que nos hemos acostumbrado a que sí, ah, buen Dios, este cabrón, este no sé qué, este no sé cuánto, pero al final estamos haciendo todo lo que nos mandan porque no nos queda otra, pero ya entramos en un túnel, nos quedaremos sin visibilidad seguramente. Ya el tema está chungo, ya, o sea, vivir cada vez cuesta más, y esto lo sabéis, cada vez cuesta más, porque mucha gente en el paro, cada vez más, los sueldos son vergonzosos para el nivel de vida que tenemos, siempre lo han sido, hace años tanto no, pero ahora ya es vergonzoso, o sea, ya los sueldos no dan para más, porque ya veis cómo estamos, si te hace falta un coche, y ya no hablo de un coche sencillito, los gastos que nos ocasiona, y si encima ya nos cortan las alas, que tu coche no tiene la pegatina medioambiental, porque no vas a poder entrar a la ciudad, que no sé qué, que esto, impuestos, todos los días, porque os digo, es una dictadura, y es que es una locura vivir así, está todo por las nubes, el comer es una locura, ir a hacer la compra es una pasada, todo en general, yo mismo reconozco que todo está por las nubes, todo ha subido porque es que todo sube y tenemos que subir, yo mismo tengo que subir los precios porque a mí me suben los precios, todo, o sea, generas una factura de un arreglo de un coche y es para flipar, lo que vale una pieza, lo que ha subido una pieza, cualquier pieza, un neumático, todo está por las nubes, y es que tienes que subir porque nos han subido la luz, nos han subido todo, impuestos, y al final un negocio tiene muchos gastos, aunque muchos digan lo contrario, tiene mucho gasto, el abrir un negocio es una pasada y depende cuál más, y las piezas, todo ha subido, y claro, al final vas quitando de aquí 10, 20 de aquí, 4 de allá, 5 de allá, y estás trabajando de sol a sol y tu sueldo no da para más. Y es que mucha gente dice, es que no llego a final de mes, y muchos, es que yo no ahorro, pero ¿cómo coño vas a ahorrar si justo te da para mantenerte vivo? La gente que está pagando hipotecas, alquileres desorbitados, es una locura. Yo sigo pagando mi humilde piso, mi humilde casa, que la tengo pagada 30 años, ya me quedan menos, pero bueno. Y hay gente que está pagando 2 veces más de lo que yo pago de hipoteca, de alquiler, gente pagando 500, 600 euros, o sea,
sea, casas normalitas, ya no digo un chalet, ¿vale? Cualquier alquiler, dices, pero a ver, estamos locos, o sea, es una locura, pero claro, como se aprovechan, la gente que tiene, a lo mejor, pues tiene alquileres de pisos, pues claro, como saben que la gente no se puede meter en pisos nuevos, pues la gente se aprovecha porque no les queda otra. Entonces dice, claro, yo pongo a 600 pavos y si no me lo coges tú, me lo cogerá otro. Y como saben que es así, pues claro, va la gente que realmente lo necesita, porque es mucha gente. Y claro, pues fijaos, es una locura, o sea, es que no sé hasta dónde vamos a llegar. Esto tiene que reventar por algún lado, o sea, porque es que tiene que reventar por algún lado, o sea, esto ya hemos pasado el límite, el vaso ya se ha desbordado hace mucho, se ha desbordado. Lo que no sé es como ya no hay una inundación, como digo yo, o sea, no sé qué va a pasar. El futuro es incierto, evidentemente. Y es igual que entre un político, que entre otro político, porque llevamos años diciendo lo mismo, joder, es que este, es que el otro, si al final ya veis que entra uno y entra otro y cada vez vamos a peor, porque es que no hay mejoría. Uno a lo mejor te compensa más en una cosa, pero el otro te la quita por otro lado, ¿ya me entendéis? Uno te beneficia en una cosa contada, ya veis. Ahora ya, fijaos, el tema de la gasolina también, ¿qué os voy a contar? Empezaron ahí, no, es que la guerra, es que no sé qué, es que para aquí, es que para allá, nos han metido en la moto y la gasolina, el gasoil ya se ha quedado ya 1,70, 1,80 y va a subir seguramente. Y eso ya no creo que baje, ojalá me equivoque, ¿vale? ¿Vosotros creéis que va a bajar ya de ese precio? Yo creo que ya, ahora ya nos han quitado el descuento, nos han vendido la moto, nos han contado un descuento chino. Yo creo que sí, ya se va a quedar así, yo creo, llenar un tanque de un coche que os voy a contar. En la moto también se nota un huevo, Antes llenabas una moto con 12, 15 euros. Ahora ya, pues fijaos, 30, 40 euros llenar una moto. Los coches, fijaos, es una locura. O sea, tengo amigos y clientes que llenan una furgoneta, una Opel Vivaro, por deciros una marca, una Renault, una Volkswagen Transporter, 140, 150, 160 euros. Eso es una locura. Cuando antes echabas 80, 90 pavos y era también otra locura. Pero es que fijaos ahora. Y ya no os cuento ni un camión, que se están cantando 1.200, 1.500 euros repostar un camión. Claro, luego es que ha subido la comida. O sea, ¿cómo coño no va a subir la comida? ¿Vosotros sabéis lo que le cuesta a un camión, a un transportista, ahora los portes que hacía antes? Pues claro, ya no solamente el gasoil. Fijaos ahora todos los arcos de seguridad que han puesto, ¿vale? Estos arcos que ahora ya lo han puesto para los camiones, que eso vamos a pasar todos por el aro, yo creo, ojalá me equivoque, insisto, repito, ojalá me equivoque, yo creo que al final vamos a pasar todos por el aro y eso va a ser otra dictadura y vamos a tener que pagar sí o sí. Ahora lo han puesto para los camiones y la tasa que tienen que pagar cada vez que pasan por un arco de esos es que es la hostia. Fijaos, la gente que pase muchas veces al día, que muchos pasan, eso es una locura. Entonces claro, ¿qué hace un transportista? ¿Qué hace un camionero? Tiene que subir sus portes por cojones, no porque el camionero, el transportista o la empresa de ese camión quiera. Es que es normal, es justificable, aunque nos joda, hay que verlo así. Los tenemos que poner en el lugar, siempre en el lugar de cada persona, ¿vale? Y para ser objetivos y para verlo, es que es así. Un camión que está echándole a esos precios de gasoil ahora mismo, está pagando esas ecotasas de esos arcos cada vez que pasa al mes un dineral, haciendo el mismo recorrido o igual o más recorrido, no puede hacer los portes al mismo precio. Si antes, me lo invento chicos, me lo invento, si antes un transportista tenía una zona y cobraba, imaginaos, 500 euros de portes y ahora tiene que cobrar 700, 800, es normal, no es porque el camionero quiera, es que le ha obligado la sociedad a esos 300 euros, os lo repito, me lo invento, ha tenido que subir porque le toca pagarlos, o sea, le toca pagar esos impuestos y si no pierde ese dinero. O sea, si él tenía esos 300 de ganancia en portes, por decirlo así, ¿no? Y ahora han subido esos 300 de gastos, o sea, lo que no vas a hacer es trabajar gratis. O sea, y ahora no me contéis a mí una película, es que es así, porque tiene sus gastos, tiene sus averías, tiene sus cosas, eso es así, todos los negocios. Entonces, claro, pues fijaos, para un transportista, un camionero, lo que supone eso. ¿Qué pasa? Que luego vamos a comprar y claro, y luego pues habrá de todo.
Luego habrá también muchas zonas de alimentación que con la cosa de que todo ha subido, pues también a lo mejor abusan y suben muchos productos sin que realmente les haya afectado en algunos productos, o no, eso también lo estoy inventando, pero bueno, ya me entendéis. Pero vas a hacer la compra y, ¡oh, Dios! Está todo súper caro, fíjate, estos cabrones, porque han subido el queso, han subido los huevos, han subido no sé qué. Pero es que al final hay que ver el origen de dónde viene todo eso. No es que el supermercado, y yo os digo, hablo desde mi opinión, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo es lo que pienso. El origen de todo esto viene de atrás. Hay que saber ese huevo, esa gallina que ha hecho ese huevo, de dónde empieza y hasta que llega a ese supermercado, el proceso de gastos que llega a tener esa docena de huevos, ¿vale? Lo que os he dicho, el poner ese huevo y luego pues recoger ese huevo y que un transportista lo lleve a una zona, hay unos gastos. Entonces, claro, pues al final ese euro de más se va incrementando y lo estamos afectando todo. Entonces, ya sé que lo que estoy contando todos lo sabéis, evidentemente. Esto es un hecho real, esto no es que vaya a pasar, está pasando ya. Y por lo que os he dicho, ¿hasta cuándo? No sé, pero, o sea, yo creo que... O sea, es que el cinturón ya siempre nos dicen, os tenéis que apretar el cinturón, y es que llevamos unos años, tío, que tela, Fijaos lo que hemos pasado. Hoy he tocado videochapa, chicos. Me he metido por aquí, como no puedo disfrutar de las curvas, porque ya os he dicho que toca el día frío y... Bueno, pues hoy charlamos un rato. Fijaos, 2 años de COVID, las hemos pasado canutas, sin poder trabajar prácticamente. Bueno, nos han tenido... Vale, es que llevamos unos años que dices, o sea, ¿pero hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? O sea, voy a adelantar aquí que puedo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vamos a ser ya felices y decir, venga, ya nos toca? A partir de ahora, todo se estabiliza y vamos a vivir como años atrás, Pero, mirad la nieve, chicos, ahí arriba. Ahí la tenéis. No sé si la GoPro la va a coger. Yo ya no sé, ya soy desesperado, chicos, en serio. Imagino que muchos de vosotros también. Y bueno, lo que nos queda es, pues, seguir. Hay que seguir, no nos queda otra. Pero cada vez esto ya es, pues, es como una esclavitud, tío. Ya no vives a gusto, tío. No vives alegre, no vives feliz. Todos los días estás pensando en que tienes que pagar un montón de cosas, que es que esto, que lo otro, es que aquello. Te esfuerzas al máximo, te dicen tú esfuérzate al máximo y verás cómo consigues tus objetivos. ¡Es una puta mierda! ¿Cuánta gente ha estudiado o está estudiando años de estudios, de gastarse una fortuna, él o sus padres en universidades, en un montón de cosas? Y ojo, soy el primero que te digo que hay que estudiar, que hay que esforzarse, hay que... ¿Vale? Eso es así. Si no te formas, no eres nadie. Pero te dicen que luego verás los frutos, y los frutos cada vez se ven menos, chicos. Esto lo sabéis. Los frutos cada vez se ven menos. Así que nada, hemos llegado ya aquí a Maroz, Tolosa. Hemos estado, como os digo, viendo por esa carretera. Y ya por aquí vamos a terminar el vídeo. Ya ha sido vídeo chapa, ya sabéis que de vez en cuando toca, hoy ha tocado, pues contamos un poco de la mierda de la vida, de lo que nos toca a todos normalmente. Está todo muy podrido. Y bueno, pues lo bueno que tiene YouTube y lo bueno que tienen estos vídeos es que en un momento dado, si no te gusta lo que ves o lo que escuchas, pasas el tabulador o pasas de vídeo y ya está, es lo bueno, ¿no? Pero si te has quedado hasta el final, es que bueno, es que te ha resultado interesante o entretenido. Y bueno, pues oye, pues también se agradece que estos vídeos chapas te pueden llegar a entretener y pasar un rato agradable, ¿vale? Entre comillas. Así que nada, ahí tenéis, los chinos nos comen, chicos, los chinos nos comen. Aquí tenemos, vamos montados en una china o un chino, esto no sé qué es. Yo no sé si mi moto es china o es chino. No sé, una moto como se le cataloga, o por macho o por hembra, no sé qué deciros. La bestia yo la entiendo que es macho. Yo como le llamo la bestia, pues para mí una bestia es un macho. La bestia. Y luego me saldrán por ahí que soy un machista. Para nada, Así que nada, no digo nada. Ni macho ni hembra. Es una moto china, pues ya me entendéis. Nada, salimos aquí a la autovía. A lo mejor me voy a ir hacia la costa. ¿Qué hora es? No miro ni la hora que es.
Son las 5:20. Lo mismo me da tiempo a darme un rule. Ya os digo, ahora hasta las 7, 6:30, 7 menos 20 tengo luz. Así que nada, ya veré. Bueno, chicos, nos vemos en más vídeos. Un fuerte abrazo para todos. Hasta el siguiente vídeo. Chao, chao.